A continuación, recibamos al profesor Carlos del Cairo y Luis Daniel Borrero, quienes nos ampliarán la frontera del conocimiento sobre la arqueología de los campos de batalla. El profesor Carlos del Cairo es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en arqueología de la Universidad de los Andes y otra maestría en técnicas y territorios patrimoniales de la Universidad del Panteón Sorbonne, París. Sumado al anterior, ha sido docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de los Andes, y además ha trabajado para instituciones públicas y privadas, tales como la Armada Nacional de Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Centro de Arqueología Náutica y Subacuática, el Ministerio de Cultura, la UNESCO, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y entre otros. Luis Daniel Borrero, forero, es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a maestría en antropología en la misma universidad, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia Militar, profesor invitado en la Universidad Externado de Colombia para la Cátedra de Arqueología de Campos de Batalla y Fortificaciones. Es asesor de los Museos Nacional, Militar y de Policía en Armamento Antiguo y Uniformes. Recibamos entonces a estos dos investigadores con su ponencia. También nos acompañan aquí en la sala, dentro de esta institución, el doctor Gustavo Altamar y el doctor Pablo Pérez, de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Historia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera comprobar si me están escuchando. Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Bueno, les agradezco muchísimo a los organizadores del Tercer Foro Internacional de Historia Militar Internacional, al Centro de Estudios Históricos del Ejército, a Capitán Cardona, Daniela, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hacer una presentación con el profesor Luis Daniel Borrero y quien les habla frente a la importancia de la arqueología de la guerra y los campos de batalla. Unos retos y oportunidades, porque precisamente lo que buscamos en estos momentos es tratar de pensar en qué es esa arqueología que nos diferencia de los otros arqueólogos y que de alguna u otra manera le apuntamos a tratar de identificar esos elementos que están relacionados claramente con la historia militar, con la antropología militar y con la arqueología desde unas perspectivas muy interesantes y desde los abordajes teóricos que planteamos desde la guerra. Para ello, ¿por qué hablar de una arqueología de la guerra y campos de batalla? Evidentemente es un evento efímero y particular. Cuando hablamos de, hay que hacer una diferencia claramente entre qué es conflicto, qué es guerra y qué es una confrontación bélica, porque de alguna u otra manera están enmarcados en unos cuadros cronológicos y espaciales y en unas escalas de análisis totalmente diferenciales. Sin embargo, en este caso nosotros hemos venido abordando el tema de arqueología de los campos de batalla porque evidentemente tiene una escala de análisis muy particular del orden cronológico, del orden espacial, en donde de alguna u otra manera es necesario implementar métodos y técnicas muy particulares. Y es porque estos sitios de conflicto, usualmente en una confrontación bélica, dejan en la arqueología un resto traumático y confuso. Cuando hablamos de esa arqueología, estamos hablando de esa aproximación a la cultura material, a las evidencias y a los indicios que nos dan cuenta de esa confrontación bélica en un momento y un espacio determinado. Y en ese orden de ideas, para los arqueólogos esto representa un primer problema metodológico, porque en el registro arqueológico un campo de batalla termina siendo bastante traumático, bastante confuso y además de eso, evidentemente muy fragmentado, porque estamos hablando de tan solo momentos, minutos, horas o semanas claramente escalonado en un espacio mucho más grande. Cuando hablamos de esos campos de batalla, creo que ustedes ya tuvieron la gran oportunidad de ver a uno de los pioneros de esa arqueología de la guerra, que es el doctor Mariano Ramos de Argentina. Pues la idea es que cuando nos enfrentamos a eso es un registro que nos deja que puede ser permanente o discontinuo.
en extensión del área termina siendo también muy fragmentario. No hay un comportamiento ni hay un patrón aparentemente, porque es a partir de ahí que empezamos a implementar unas metodologías que nos permiten comprender cómo es el desarrollo de una batalla y cómo si de alguna u otra manera hay unas reglas claras en una confrontación bélica. A pesar de que en el registro arqueológico todo es confuso y todo es caótico, sí que hay una organización en los movimientos, tácticas y estrategias que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues digamos, empezamos a aproximarnos al espacio de un evento bélico y desde nuestra perspectiva, claramente, hemos venido trabajando con el profesor Luis Daniel Borrero en la Universidad Externado, con el Centro de Estudios Históricos del Ejército, en unas metodologías para plantear y estudiar la arqueología de la guerra en el mundo moderno o en el mundo contemporáneo, colonial. Es decir, estamos enfocándonos a confrontaciones bélicas de las cuales podemos recuperar diversas fuentes de información, no solamente la arqueológica, sino también aparte las fuentes orales y las fuentes documentales. Esto nos hace de alguna u otra manera especializarnos en lo que nosotros llamamos también la arqueología histórica, ¿sí? Que es todo lo que estamos abordando desde la llegada de los españoles pues hasta nuestra época. Es tratar de integrar las diversas fuentes de información para darle sentido a un contexto. Y es en ese orden de ideas que empezamos a manejar percepciones, representaciones y múltiples visiones de una confrontación bélica. Desde la perspectiva de las preguntas de investigación que nos salen, es muy interesante empezar a plantear unas cosas, y es que la arqueología de los campos de batalla nos apuntan a hablar de patrones de combate a través del tiempo y el espacio, hablar de un despliegue logístico en el terreno durante un combate, el desarrollo de tácticas y estrategias, formas de control y comando, pérdidas de comando y control, porque lo vamos a ver que va a ser escalonado. El hecho de que una confrontación bélica se generen esos desequilibrios o esas balanzas empiecen a irse de un lado a otro, no quiere decir que se gana una guerra. Y bueno, creo que estoy frente a unos expertos del tema. Entonces lo importante es empezar a comprender ese escalonamiento y cómo de alguna otra manera esos campos de batalla están insertos, digamos, en sistemas de defensa en profundidad o sistemas de defensa lineales. Depende del contexto y depende de la época en la que se trabaja. Claramente es muy interesante empezar a hacer ese análisis. Y evidentemente empezar a comprender cómo es que se pierden o se desintegran las tácticas y eso a su vez la pérdida de o victoria de un campo de batalla. Nosotros desde la arqueología de la guerra hemos venido trabajando con el profesor Luis Daniel y con varios estudiantes egresados y miembros del Centro de Estudios del Ejército en tratar de aproximarnos con diferentes tipos de metodología, plantear unos parámetros y unas categorías de análisis que nos permitan comprender la cultura material. La evidencia arqueológica fragmentada que reposa en un momento específico, en un estrato específico enterrado, nos puede hablar muchísimo de elementos relacionados con estrategias y tácticas. Y todo eso lo hemos venido trabajando evidentemente desde las aproximaciones teóricas de la guerra. Entonces estamos evidentemente planteando las aproximaciones de von Clausewitz, de Lidlhart, entre otros, cuando estamos hablando evidentemente que las confrontaciones bélicas no son solamente en el contexto terrestre, sino que también hay confrontaciones bélicas en el contexto marítimo y en el contexto aéreo. En el caso del contexto marítimo también lo hemos planteado, evidentemente tomando los preceptos de Mahan, y a partir de ahí, pues entonces empezamos a hacer esa aproximación desde lo antropológico, desde lo histórico y desde lo arqueológico. Y así es donde empezamos a enfocarnos y encerrarnos un poco a lo que es el campo de batalla. Un campo de batalla como sitio histórico, como lugar de memoria, representa una dimensión de la guerra. Resulta ser un espacio que se define a través de un contexto particular y que está inserto en un paisaje urbano o rural y que evidentemente puede estar asociado a un elemento que está enfocado a lo civil o a lo militar y que se puede superponer en diversas formas en el espacio geográfico. Eso es muy interesante porque de alguna u otra manera, desde la metodología que nosotros planteamos, la geografía militar y todo el análisis del paisaje representan un punto muy importante para aproximarnos a un campo de batalla. ¿Y por qué? Porque el hecho de que hayan unas evidencias que el profesor Luis Daniel nos va a comentar más adelante, nos va a empezar a enfocar en lo que nosotros entendemos como esa variedad de características naturales, humanas y no humanas, que son el resultado del análisis y de la puesta en escena de un evento en una topografía,
en donde hay una vegetación y en donde hay unos movimientos de tropas, posición de artillería y demás que nos permiten comprender que hay una relación directa entre el territorio, entre el espacio geográfico y el desarrollo de una batalla. Y todo esto, evidentemente, si lo empezamos a hablar desde lo que estamos hablando nosotros hoy en día, estos campos de batalla históricos, pues son los que nos permiten evocar recuerdos, leyendas, historias, oficiales y no oficiales, porque aquí es donde empezamos a trabajar con dos o más bandos. Una confrontación bélica incluye la integración o la disputa entre dos o más bandos, y ahí es donde vamos a ver varias visiones del mismo evento, lo cual el campo de batalla puede verse reflejado no solamente en el espacio geográfico a través de la cultura material, pero también se puede ver esta confrontación bélica en las esferas discursivas, a través de las diferentes fuentes de información, llámense relatos o llámense diarios de batalla. En ese orden de ideas, lo que buscamos entonces es que entender el campo de batalla es desde la carta de Vimy, que es una carta que fue firmada hace unos años, que prácticamente es como una convención para la protección de los campos de batalla, sobre todo el terreno histórico, que eso es lo que tenemos que apuntarle, porque de alguna u otra manera cuando nos enfrentamos a esa geografía ha tenido múltiples cambios y múltiples transformaciones por actividades agrícolas, por actividades urbanas. Pero debajo de esos sustratos está el sustrato del campo de batalla que de alguna u otra manera nos permite evocar esa conciencia histórica y una memoria cultural de una guerra o de un conflicto. Son lugares que tienen una resolución, que se han resuelto porque ya han pasado y de alguna u otra manera nosotros como arqueólogos o antropólogos volvemos para rememorarlo y comprenderlo. Comprenderlo desde una mirada imparcial, digamos, como una especie de satélite, en donde ahí es donde empezamos a abordar el tema de los triunfos, de las tragedias, donde empezamos a analizar todo el tema de las innovaciones tecnológicas, donde evidentemente estos campos de batalla y la arqueología pues tienen una carga política muy fuerte en donde se pueden, digamos, enarbolar intereses nacionalistas o antinacionalistas, evidentemente. Y claramente todo esto está enfocado en los campos de batalla y todo lo que está relacionado con la cultura material de la guerra y la defensa a importantes cuestiones relacionadas con la geopolítica o con conflictos sociales o con conflictos étnicos. Entonces es muy interesante empezar a comprender que el campo de batalla no es un elemento aislado. Estamos en un territorio en donde desde la época colonial e inclusive desde la época prehispánica, el acceso a los recursos, el acceso al territorio se ha visto permeado por el tema de los conflictos y el campo de batalla termina siendo una unidad de análisis para poder comprender esto como un paisaje de guerra, como un lugar de memoria en donde se pueden empezar a trabajar estos sitios desde la perspectiva conmemorativa. Es tratar de comprender el conflicto. ¿Perdón? Es tratar de comprender el conflicto desde una mirada alternativa. Bueno, vamos a echar la repita. Y ahí lo que empezamos a ver es que el campo de batalla como un lugar de memoria es tremendamente interesante analizarlo, porque de alguna u otra manera, si bien esos conflictos se han desarrollado hace 300 años o hace 200 años o hace 100 años, hoy en día en las esferas de las representaciones y las percepciones, pues todavía se siguen generando este tipo de conflictos. Para esto yo les traigo, digamos, o les evoco un tema muy interesante frente a un evento, un suceso que pasó en 2014, que nos hablaba de la posibilidad cuando llegaron los reyes de Inglaterra o el príncipe Carlos de Inglaterra a Cartagena y donde pusieron una placa en honor a las víctimas inglesas en la batalla de 1741, como de alguna u otra manera ese monumento o esa placa conmemorativa realmente generó también un conflicto para los pobladores o para los habitantes de Cartagena de Indias, porque evidentemente hay una representación muy interesante. Y desde esa perspectiva en Colombia, pues han sido muy pocos los estudios que se han desarrollado en arqueología de la guerra y campos de batalla. Está el profesor Luis Daniel Borrero, que ha trabajado arqueología en el Pantano de Vargas y en el Puente de Boyacá, y nosotros hemos empezado a trabajar en la época colonial en el campo de batalla de 1741, que lo quiero traer a colación aquí porque de alguna u otra manera es una parte
donde empezamos a comprender que los campos de batalla pueden estar escalonados en un espacio muy grande, pero también pueden estar localizados. Esto es muy interesante porque desde una perspectiva arqueológica, las fuentes históricas, las fuentes documentales, la cartografía, y pues los historiadores pues conocen mucho más del tema, estas fuentes documentales terminan siendo una de las bases principales. Para nosotros como arqueólogos, las fuentes documentales son las que permiten darle sentido al contexto arqueológico. Y en este orden de ideas estamos viendo una representación, por ejemplo, de un mapa hecho por Blas de Lezo en 1740, previo a la batalla de 1741. Aquí ya estamos viendo una proyección estratégica de una defensa en profundidad, escalonada, para evitar en algún momento el ataque o la invasión a Cartagena de Indias. Resultado claramente esta disposición estratégica ya de unas experiencias previas 50 años antes, cuando el barón de Pointí llegó y invadió Cartagena de Indias y desembarcó en unos puntos neurálgicos en los cuales en 50 años después, en 1741, pues se habían dispuesto unas fortificaciones para repeler los posibles ataques. Aquí hay una cosa muy interesante porque desde esta perspectiva estamos empezando a trabajar con el Centro de Estudios Históricos del Ejército en un marco teórico y de categorías de análisis que nos permitan abordar metodológicamente un campo de batalla. Así es como empezamos a trabajar el tema de los principios de la guerra, ¿sí? Los niveles de la guerra y otros cuadros de análisis que vamos a revisar en estos momentos. El sitio arqueológico, por ejemplo, de la batalla de 1741, en el cual empezamos a trabajar, esto pues nos permitió identificar que dentro de ese escenario bélico habían estructuras bélicas y escenarios bélicos donde el escenario o la escenografía, como lo dice Luis Daniel, es muy interesante pensar que es una obra de teatro y en el escenario pues está todo el andamiaje que nos permite comprender evidentemente la fortificación en este caso, y las escenas, que es la puesta en escena, pues son los campos de batalla. Y a partir de ahí es que empezamos a analizar cómo son las evidencias materiales de la táctica defensiva y la táctica ofensiva. Y a partir de ahí empezar a comprender que hay correlatos arqueológicos que nos permiten comprender ese patrón de comportamiento. En este caso, en Cartagena de Indias, pues de alguna u otra manera en ese fuerte empezamos a analizar el tema desde perspectivas de análisis derivadas de la teoría, como y la definición de la alta estrategia, la estrategia y la táctica. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando el teatro operacional, que es muy interesante verlo desde lo marítimo, porque digamos que esto es un campo de batalla que es híbrido, es un campo de batalla que tiene un componente terrestre y un componente náutico marítimo, y ahí es donde empezamos a comprender los diferentes movimientos. Y aquí, desde la perspectiva metodológica, para ese contexto, lo que empezamos a trabajar fue, evidentemente, todos los análisis de contenido documental y arqueológico para comprender cómo es que se desarrolla o cómo se representa un campo de batalla a través de la cultura material, entre lo estático y lo dinámico. Aquí empezamos a identificar, por ejemplo, evidencias materiales de la estructura defensiva, que era la fortificación, un fuerte, pero en este fuerte también hay unas cicatrices de uso, no relacionadas al tema de lo cotidiano, pero sí relacionadas al tema del conflicto bélico, a la confrontación bélica, que es muy interesante verlo, porque para nosotros en arqueología el rango cronológico de un campo de batalla es mínimo, pueden ser horas o días, cuando nosotros estamos pensando de rangos cronológicos y escalas mucho mayores, que son sistemas de ocupación de 200, 300 o miles de años, en donde en el estrato se ve muy bien ese registro arqueológico. Pero para el campo de batalla realmente nos enfrentamos a temas que son muy puntuales y es muy complicado manejarlo. Aquí es muy interesante porque en el mismo piso, en el mismo mortero, en la misma argamasa, alcanzamos a ver las huellas de almacenamiento de balas, pero también las huellas de los movimientos de las jureñas en donde están las troneras. Esto es muy interesante porque nos está mostrando la evidencia de la cicatriz, la intensidad de la batalla desde la táctica defensiva. Es tremendamente interesante porque ahí es donde empieza uno a cruzar la información entre los atacantes y los defensores en un momento dado. Esta batalla, por ejemplo, que dejó unas marcas tremendamente interesantes de uso y de destrucción, que son evidencias de una confrontación bélica, pues fue una batalla de 2 horas. Entonces es muy interesante ver cómo es que se empieza a manejar todo este tipo de tema para interpretar cómo fueron esas 2 horas hace 300 años. Y evidentemente, a partir de ahí empezamos a ver este tipo de evidencias materiales que pueden ser de todo tipo. Balas, fragmentos de armas cortas, esquirlas,
todo tipo de elementos que están distribuidos en el espacio y que nos permiten comprender cómo se desenvolvió la confrontación bélica. Esto nos ha permitido pensar entonces en otro tema, y es que si bien empezamos con la batalla de 1741, hace 300 años, con Luis Daniel y con el Centro de Estudios Históricos del Ejército, empezamos a plantear una aproximación a la arqueología de la guerra y los campos de batalla en las guerras civiles del siglo XIX. Fue un cuadro muy interesante porque desde la perspectiva de una aproximación arqueológica y antropológica e histórica del campo de batalla, con Luis Daniel y con estudios históricos del Ejército empezamos a trabajar un tema desde la formación en arqueología con estudiantes, combinando evidentemente los sistemas de conocimiento de la doctrina militar y los sistemas de conocimiento de la perspectiva arqueológica. Y es a partir de ahí que se generó y se creó el Grupo de Estudio de Arqueología de la Guerra y Campos de Batalla. Con base en eso, logramos en la Universidad Externado, en el programa de arqueología, diseñar un curso de arqueología de la guerra y los campos de batalla, donde los docentes éramos arqueólogos y militares del Centro de Estudios del Ejército, de tal manera que pudimos integrar dos áreas de conocimiento para un propósito común. Y a partir de ahí propusimos con Luis Daniel la posibilidad de aproximarnos a la batalla de Santa Bárbara en 1861, la batalla de Subachoque. Fue muy interesante porque digamos que se construyó desde el principio pretendiendo y comprendiendo la batalla como una confrontación bélica en donde había que analizar las estrategias y las tácticas para comprender el espacio, para comprender las dinámicas de los movimientos tanto de atacantes como de defensores, y integramos realmente un área muy interesante en donde alcanzamos a identificar elementos que nos apuntaban a lo dinámico y elementos que nos apuntaba a lo estático en esta guerra de posiciones. Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar en otros proyectos que estamos empezando a apuntarle, que es todo el tema de ese inventario, de esa cultura material de la arqueología de la guerra y los campos de batalla, en donde nos dimos cuenta que la aproximación interdisciplinaria es muy importante. Tenemos, por ejemplo, a expertos en historia militar, tenemos a conservadores y restauradores que nos permiten comprender cómo conservar los objetos que se recuperan, tenemos evidentemente a los expertos en doctrina militar y en estrategia, que nos permiten entonces empezar a comprender esto de la guerra a partir de un análisis de la geografía militar. Y todo esto evidentemente viene derivado de lo que ustedes escucharon, por ejemplo, el día de ayer con el profesor Ramos. Esto es una arqueología que es naciente relativamente. En Colombia es relativamente muy nueva, pero digamos que en Norteamérica y en Europa y en Sudamérica, pues digamos que tiene ya sus años y se han venido desarrollando varios proyectos de arqueología de la guerra y campos de batalla que de alguna u otra manera tienen un fin común, y es establecer sitios conmemorativos para como un tema de patrimonialización, una puesta en valor patrimonial de los contextos. Este es uno de los resultados que nos muestra que evidentemente hay publicaciones a lo largo de América Latina sobre arqueología de conflictos bélicos, tanto en contextos terrestres como en contextos marítimos, pero también le estamos apuntando a la generación de políticas públicas de protección de los campos de batalla como sitios patrimoniales y conmemorativos. Tal es el caso pues que el profesor Luis Daniel con el profesor José Vicente Rodríguez trabajaron en el campo de batalla de Puente Boyacá, el cual ya tiene definido un plan especial de manejo y protección. Es decir, apuntarle desde la arqueología con esa integración interdisciplinaria, incidiendo también en unas políticas públicas de orden nacional que permitan otorgarle el valor que se merecen los campos de batalla como sitios conmemorativos. Eso creo que es una parte interesante. De aquí es donde empezamos a trabajar evidentemente en digamos, desde hace 3 años con el Centro de Estudios, en esa propuesta metodológica en donde íbamos a abordar todo el tema operacional, organizacional, el contexto histórico militar, es decir, esas ramas de la historia militar, y abordarlas en el campo de Subachoque, evidentemente analizando en primera medida a través de un método muy interesante que se llama COCOA, que es un método de análisis de campos de batalla que han venido trabajando en el contexto internacional, sobre todo los de Estados Unidos, que nos permiten establecer esas categorías de análisis para comprender los movimientos en un campo de batalla. Y eso se aborda desde las fuentes históricas con los diarios de campo, que Luis Daniel nos va a explicar más adelante, y evidentemente con esa estrategia que implementamos para el levantamiento de la prospección arqueológica.
Básicamente es una prospección arqueológica que apunta a comprender en dónde pueden estar las densidades mayores del material del producto de la confrontación bélica y qué es lo que podríamos encontrarnos en ese campo. Hacemos un análisis desde la geografía militar, comprendemos el terreno, comprendemos toda esta parte para empezar a identificar qué tipo de elementos nos podemos abordar. Y aquí entonces estamos hablando que pueden haber categorías de materiales asociados a una guerra de posiciones o a una guerra de movimientos, en donde podemos encontrar múltiples elementos, intervenciones en el paisaje como trincheras o campamentos, y evidentemente los elementos asociados al evento efímero, ¿sí? Y a partir de ahí, obviamente, poder comprender los movimientos de avanzada y repliegue durante las confrontaciones. Para el caso de Subachoque, empezamos a trabajar todo el tema de la esfera discursiva. Fuimos allá con Luis Daniel y con los miembros del Centro de Estudios del Ejército a comprender el terreno y a leer los diarios de campo, tanto de la ofensiva como la defensiva, y empezar a mirar cuáles fueron los movimientos para identificar esas zonas neurálgicas donde pudiéramos encontrar mayor cantidad de información. Claramente, aquí hubo unos antecedentes muy interesantes de representantes de la comunidad de Subachoque que les gustaba mucho el tema arqueológico y hace unos años también trabajaron en esa área y pudieron identificar unos materiales muy interesantes y comprender el campo de batalla. Es decir, lo que buscamos siempre es una integración interdisciplinar. A partir de ahí, pues evidentemente empezar a trabajar esa prospección arqueológica que la manejamos sobre todo porque como le apuntamos a que esa confrontación bélica, uno de los mayores correlatos arqueológicos son balas y fragmentos de bala, es decir, todos los temas relacionados con anomalías metálicas. Entonces la aproximación venía evidentemente utilizando también detectores de metales y eso fue muy interesante, esa integración del grupo de desactivación de minas por parte del ejército que empezamos a trabajar con ellos en un proyecto de investigación para identificar esa confrontación bélica de hace 200 años. Esto es muy interesante porque a partir de esa información, recolectando la información, pudimos implementar o estamos implementando el tema de COCOA, que es analizar a partir de la evidencia histórica y la evidencia arqueológica el terreno clave, la observación y los campos de fuego, el encubrimiento y el ocultamiento, los obstáculos y las rutas de aproximación. Ahí, como ustedes ven, empezamos a trabajar todo este tipo de métodos y técnicas que nos permitieron identificar unas zonas de distribución y nos permitieron construir y diseñar los mapas de los movimientos. En ese orden de ideas, pues empezamos a encontrar restos de trincheras que estaban muy interesantes porque una de nuestras estudiantes del grupo de estudio que ya se graduó precisamente este año, terminó haciendo su tesis de pregrado en las trincheras, como la cultura material de la defensa en una confrontación bélica, que no pensábamos que hubiera, digamos, un tipo de intervenciones como esas, y para la arqueología de la guerra, una trinchera es tremendamente interesante porque son muy raras las veces que podemos identificar eso desde la perspectiva arqueológica. Y claramente, pues entonces encontramos perdigones, pues apuntarle a esquirlas, balas y tratar de identificar zonas en donde existieran rastros de incendio y demás, ¿cierto? Se trabajó, aquí ustedes pueden ver fotografías de las trincheras y el análisis de las balas que fueron recuperadas por digamos, los que empezaron a hacer el primer ejercicio de arqueología de la guerra hace unos años. Mari Ruge, me corregirá Luis Daniel los nombres, y con ellos, digamos, recuperaron un material muy interesante al cual nosotros, pues, le hicimos un análisis y una clasificación para, evidentemente, comprender e identificar que esas balas corresponden a una artillería específica, que es lo que Luis Daniel nos va a explicar en estos momentos. A partir de ahí se empieza a hacer entonces ese análisis de esa cultura material de los campos de batalla, en donde empezamos a identificar múltiples elementos. Cada elemento en su contexto en un campo de batalla para nosotros es tremendamente importante. En el momento en que la evidencia sea extraída del contexto arqueológico, pues pierde una gran cantidad de información y no podemos comprender el evento. Por eso es tan importante el levantamiento arqueológico riguroso de estas evidencias. Luis Daniel. Gracias, Carlos. ¿Se está oyendo? Sí, señor, lo escuchamos. Listo, perfecto. Como bien lo señaló Carlos, los campos de batalla, en este caso abordamos el campo de batalla de Subachoque, que es una batalla que tiene su contexto dentro de la denominada Guerra de las Soberanías, entre 1859 y 1862,
Esta batalla se desarrolló a 4 kilómetros del actual municipio de Subachoque. Se denomina el campo de batalla de Santa Bárbara. Se libró en abril de 1861. Evidentemente era un campo de batalla muy interesante para el estudio y para comenzar ese curso con la Universidad de Externado, ya que contaba con todos aquellos elementos que pudiéramos desear en un campo de batalla. En primer lugar, había una serie de posiciones estáticas, las trincheras que hizo el general Mosquera para evitar el ataque de las tropas del general París. Y por otro lado, teníamos la utilización de las tres fuerzas por parte de los dos bandos. Es decir, tenemos actuación por parte de la infantería, tenemos actuación por parte de la caballería y tenemos actuación por parte de la artillería. Contábamos adicionalmente con una colección muy interesante de referencia que habían levantado los doctores Harry Marriner y Jorge Ruge, en el cual habían encontrado cerca de 1000 objetos en este campo de batalla, fundamentalmente todos metálicos. Sabíamos adicionalmente por las fuentes qué tipo de armamento esperábamos en algunos casos encontrar. Desafortunadamente, los partes militares aquí en Colombia, así como las memorias de la Secretaría de Guerra y Marina, no son claras en cuanto al tipo de armas y las marcas o los países de procedencia de dichas armas, de tal forma que ese era uno de los elementos que teníamos que llegar a averiguar. Son demasiado escuetos, estamos hablando de que los reportes de la Secretaría de Guerra Marina nos hablan de fusiles de chispa o fusiles de percusión, pero hasta allí no tenemos la procedencia de dichas armas, si son fusiles norteamericanos, franceses, británicos, de fabricación nacional. Esas eran unas de los vacíos que tenemos dentro de la historia nacional, pero que evidentemente al encontrar las piezas o al encontrar las partes de los objetos, vamos a saber exactamente de dónde proceden las armas. Empecemos con la artillería. Sabíamos que Mosquera, por los partes, tanto del bando de Mosquera como el libro de Ángel Cuervo, de cómo se evaporó un ejército, Mosquera exclusivamente en su artillería utiliza obuses de 12 libras. Eso lo dice Ángel Cuervo en su libro, y el único obús de 12 libras que existe para el periodo de 1861 corresponde al modelo norteamericano de 1841, del cual les traje una pieza para que ustedes vean la dimensión de los proyectiles. Esto es un obús de 12 libras. Valga la pena aclarar que todas las piezas que se van a presentar en este simposio, las piezas que les voy a exponer al momento, son parte de las colecciones de referencia con las que contamos y no corresponden a objetos de carácter arqueológico patrimonial que hayan sido extraídos de ningún campo de batalla. Por eso mismo pueden ustedes ver el estado impecable en el que se encuentra la pieza, que no presenta óxido ni presenta ningún deterioro, producto de su estadía en un campo de batalla. Sabíamos entonces que Mosquera tiene este tipo de obuses de 12 libras, pero desconocíamos por completo cuál era el armamento que estaba utilizando el ejército del gobierno con respecto a la artillería, ya que se hablaba de varias piezas de artillería, 12 o 15 piezas de artillería, pero en ningún momento sabemos los calibres. De allí la importancia de mirar este campo de batalla como la escena de un crimen o como una obra de teatro en la cual estos objetos que estamos encontrando son simplemente parte de la escenografía para la construcción de esa obra de teatro. Hasta el momento, las únicas piezas que hemos recuperado del campo de batalla por parte de la artillería del gobierno corresponden a proyectiles de 4 libras macizos que
son disparados por unos cañoncitos pesan 254 kilos. El cañón con su cureña eran unos cañones muy fáciles de transportar y que corresponden al modelo del cañón de 4 libras corto de montaña, que es un cañón que comenzó a fabricarse en 1783 en España, se descontinuó en 1829 y en América fue tal vez una de las piezas de artillería más utilizadas en los campos de batalla por su movilidad, pero que realmente no está pensado como una pieza de artillería como las piezas europeas, que son con calibres muchísimo más grandes, sino que el cañón de 4 libras fue diseñado como una pieza de artillería, pero de apoyo a infantería. Sus proyectiles son relativamente pequeños, acá tenemos uno, y lo podemos comparar con los obuses de 12 libras de mosquera. Estas piezas de artillería, estos proyectiles de artillería mostraron relativa poca eficacia en el número de bajas y en los efectos que pudieron haber causado los proyectiles de 4 libras en ambos bandos. Veamos por qué. Los de 4 libras, bien lo dice Ángel Cuervo en su relato, cuando el general Mosquera se atrinchera en los paredones y la casa de la hoy lo que conocemos como Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, que era la Hacienda de Santa Bárbara, en Postrimerías de Usaquén, acá en cercanía, pues hoy por hoy dentro de Bogotá, en esa época quedaba a las afueras de Bogotá. Se dice que dispararon más de 200 proyectiles de estos que vimos ahora de 4 libras, sin que pudieran haber causado ningún derribamiento de la casa ni de las paredes que la protegían. Es decir, vemos que estos cañones de 4 libras son relativamente inofensivos contra posiciones relativamente fortificadas. Con respecto a los obuses de 12 libras, Ángel Cuervo comenta en un combate que hubo en cercanías del municipio de Madrid, Cundinamarca, que veían venir los proyectiles y los soldados les arrojaban los sombreros y las ruanas para tratar de atajarlos. Es decir, se volvió un deporte tratar de parar los proyectiles, y siendo estos proyectiles de 12 libras proyectiles explosivos, curiosamente en el campo de batalla los hemos encontrado completos, como el que les mostré anteriormente. Estos proyectiles inicialmente están llenos de metralla, de pequeñas esferas, con pólvora a la cual se le ponía una mecha de velocidad, dependiendo de a la distancia a la cual se dispara, que la idea es que este proyectil estalle en el aire y las esquirlas maten al personal que se encuentra en sus alrededores. No encontramos dentro de la colección de referencias sino una sola esquirla, pero en cambio hay 3 proyectiles completos. Lo que vemos es que fueron ineficaces en su función de estallar y producir metralla, y posiblemente se deba a impericia de los artilleros o a elementos externos como falta de mechas, etcétera, etcétera, que hayan hecho que estos proyectiles no explotaran. Esto con respecto a la artillería. Con respecto a la caballería, las evidencias son mucho más someras. El equipo de la caballería fundamentalmente es la lanza. Y las lanzas son uno de los elementos que se recuperan fácilmente por su tamaño luego de la batalla. Luego no podíamos contar con lanzas, solamente se ha encontrado una punta de lanza en el campo de batalla, una moarra, se llama realmente, y curiosamente comparándolas con las de la campaña libertadora, nos hemos encontrado con que todas las moarras que vemos en las colecciones particulares, en los museos, y las que se han recuperado de campos de batalla, todas las moarras son distintas. Esto nos hace suponer que no hay una estandarización en cuanto a cómo es la lanza, y son, por cierto, muy fáciles de fabricar por un herrero capacitado, y es tal vez el arma con que más fácil se puede dotar al personal y de menor costo. Adicionalmente a que no es susceptible, fuera de que se parta el asta, no es susceptible de daños. Los otros elementos que podríamos haber asociado con caballería
son hebillas y herraduras. Pero recordemos que donde está el campo de batalla pasa un camino real, es uno de los caminos por los cuales se podía bajar desde Bogotá al Valle del Magdalena. Y en este camino real, pues, por supuesto, puede haber herrajes que no necesariamente corresponden al momento de la batalla, pero hay un par de evidencias que sí nos pueden asociar a la mortandad que hubo de animales y de personas, que fueron un casco de una mula con su herradura y un casco de un caballo también con su correspondiente herradura. Pues todos sabemos que los caballos y las mulas no se quitan los cascos con la herradura. Luego estos fueron 2 animales que murieron allá y tenemos reportes de algunos viajeros que cuentan de la gran cantidad de esqueletos de caballos y de mulas que habían quedado en el campo de batalla. Con respecto a la infantería, el material es muchísimo más amplio. La gran mayoría son proyectiles de fusil de diferentes calibres y procedencias, pero también contamos con gran cantidad de fragmentos de armas. Dentro de estos fragmentos de armas, quizá los más numerosos corresponden a 2 tipos de fusiles. Los fusiles Brown Bess de fabricación británica, de la cual incluso se han recuperado 4 gatillos, ¿sí? Se han recuperado 2 de las cantoneras. Ya les explicaré para los que no conocen qué es el gatillo y qué es la cantonera. Este es el gatillo, este que tenemos en la parte inferior, y esta es la cantonera. Y el otro fusil con el que nos encontramos con gran frecuencia en el campo de batalla es precisamente este. El fusil norteamericano Springfield, modelo 1816. De este fusil encontramos algunos de los anillos, encontramos también las cantoneras, encontramos fragmentos de la llave, al igual que los fusiles Brown Bess, pero curiosamente no encontramos las platinas, que es esta lámina que tenemos acá. Estos fusiles vienen desde la época de la independencia, es decir, que son fusiles que llevan 50 años en uso. Ese es uno de los motivos por los cuales quizá encontremos esta gran cantidad de fragmentos, y es que simplemente muchos de ellos pudieron haber estallado, como efectivamente se encontraron fragmentos del cañón de algunos de los fusiles, y el hecho de que las partes internas de la llave se encuentren esparcidas y no en conjunto en la llave hace pensar que hubo explosiones que veremos más adelante por qué se pueden haber presentado. El otro elemento que encontramos en mayor cantidad es proyectiles esféricos que corresponden a estos fusiles Brown Bess y a estos fusiles Springfield. Los unos son en .72, 74 de pulgada, que disparan proyectiles de .69 pulgada, los Brown Bess, y los Springfield, que son .69 pulgada en su diámetro de la boca, que disparan proyectiles de .62 de pulgada. Estos proyectiles son de papel. El cartucho es de papel. Es un cartucho de papel, un cilindro de papel que contiene la pólvora, y en la parte de arriba va la esfera. Todas estas armas son de cargar por la boca. Pero entonces vemos que en una batalla de 1861 tenemos fusiles que fueron utilizados en la Guerra de Independencia. Pero también tenemos armamento más. Miremos cómo funcionaban estos fusiles de la época de la Independencia. Acá les traje, para motivos prácticos, una pistola de ese periodo, en la cual la pólvora se introduce por la boca, junto con el proyectil, se taca, y luego se aplica un poco de pólvora en la cazoleta, que es esta pieza que tenemos acá, ¿sí?, que va con un orificio que se denomina oído, que comunica a esta cazoleta con el cañón. Cerramos la cazoleta, hacemos el primer monte, y estas llaves se denominan de pedernal. Esto es una piedra, un sílex, que va a golpear contra este rastrillo de acero, y al golpear contra el rastrillo
se producen unas chispas que encienden la pólvora que se encuentra en la cazoleta y se produce el disparo. Pueden ustedes apreciar y cómo era el funcionamiento de esta arma. Pero también tenemos armas más modernas. Resulta que aparecieron fulminantes de origen francés que nos hacen saber que no solamente se utilizaron armas con llave de pedernal, sino también tenemos armas con llave de percusión. Acá les traje un ejemplo de una de esas llaves de percusión, en la cual, al igual que la anterior, se cargan por la boca. Este es el tacador, y ya no tiene esa cazoleta que vimos en la pieza anterior, sino que lo que tenemos es un fisto o un tetón, donde se pone el fulminante y al golpear el martillo contra el fulminante se produce el disparo. Estas son entonces las dos tecnologías que vemos para el empleo de las armas de infantería. También encontramos otra serie de proyectiles que no son los tradicionales esféricos, sino son las denominadas balas Minié, que son estas. Es un proyectil cónico, pero que tiene en su base un orificio que permite, entra libremente en el cañón, pero al momento de producirse el disparo, esta base hace que el proyectil se expanda y tome las estrías del cañón. De estos encontramos dos proyectiles en la colección de referencia y dos proyectiles que corresponden a fusiles Enfield modelo 1853, y encontramos también un par de proyectiles de un arma que llamaríamos de última tecnología en su momento, que son proyectiles de carabina Charge, que es una de las primeras armas de retrocarga efectiva, moderna, que no permitía el escape de gases por su recámara, y se carga, a diferencia de estos que se cargan por la boca, ella se carga por detrás, pero sus cartuchos siguen siendo de papel. Otros tipos de proyectiles que encontramos, que también es un arma novedosa y digámoslo de última tecnología, es la presencia de proyectiles de revólver. En este caso, en calibre 44, acá les traigo uno de ejemplo, son mucho más pequeños que los proyectiles de los fusiles, ¿ya? ¿Y por qué sabemos que corresponden a revólver y no correspondieran a una pistola o a algún rifle de calibre pequeño? Entonces les traje para el ejemplo un revólver de 1860, es decir, posiblemente este tipo de revólveres se utilizaron en la batalla. Y veamos la peculiaridad. Al igual que las armas de avancarga, se carga efectivamente por la boca. En esta parte van los fulminantes y lo que hacemos es poner la pólvora en cada uno de los orificios del cañón, ¿ya? Se va girando, se va llenando cada uno de los orificios y con posterioridad ponemos los proyectiles. Si nos fijamos, no sé si alcancen a ver bien, sí, ahí está. El proyectil es más grande que el orificio del tambor del revólver, y ese se baja con esta palanca que viene en la parte de abajo del cañón al hacerle presión, haciendo que entrara dentro de la recámara del revólver. Esa es precisamente la marca que hace que sepamos que estos proyectiles son de revólver y no son de pistola, y es que al bajar la palanca para atacar el proyectil, corta un anillo, ya que el proyectil es más grande que la recámara del tambor, corta un anillo y hace que todos estos proyectiles que corresponden a revólver tengan en su circunferencia un corte que permite, en primer lugar, que no se escapen los gases y se pudieran producir descargas consecutivas en el revólver al comunicarse
una chispa de la pólvora con la recámara siguiente, se podrían disparar varios de los proyectiles al mismo tiempo. Entonces, por eso es que el proyectil entra tan justo que está cortado a su medida, digámoslo así, para cada una de las recámaras. Otros de los elementos que recuperamos en el campo de batalla son botones y hebillas de cinturón, para lo cual es necesario que el arqueólogo militar o que quiera dedicarse a la arqueología militar sepa efectivamente de uniformología y, como vimos anteriormente, ya de oplología, el estudio de las armas y municiones, ya que pueden encontrarse con casos como me sucedió a mí con el caso de la batalla de Pantano de Vargas y de Puente de Boyacá, en el cual, con motivo de las representaciones que se hicieron para el centenario y para el sesquicentenario de la batalla, vamos a encontrar cartuchos de latón que evidentemente no corresponden a la batalla, sino que son producto de las representaciones de la misma. Por otro lado, los manuales que existen de uniformes en Colombia son muy escasos. Tenemos uno en la década de 1830, que hizo el general Santander, donde hay una explicación somera de cómo son estos uniformes. Tenemos un segundo manual en 1848, donde nos dicen cómo son los uniformes para infantería, artillería, caballería, los oficiales, y nos muestran cómo son sus botones, cómo son sus chapas. Y tenemos un tercer manual para el siglo XIX, de 1881, donde curiosamente repiten algunas de las láminas del manual de 1848, pero estas son nuestras fuentes bibliográficas para la uniformología militar en Colombia, no hay más, en el siglo XIX, y contrario a lo que dicen los manuales de uniformología, en la que tenemos un único botón para 1848 y que duraría, digamos, hasta el reglamento del 81, en la colección de referencia que tenemos para botones del siglo XIX, contamos con 46 referencias distintas entre el periodo de 1821 y el periodo de 1899. Para este periodo en particular de la Nueva Granada, ya dijimos, está el manual de 1848. Para el solo periodo de la Nueva Granada tenemos 9 botones diferentes, de los cuales una de estas variantes se encontró en el campo de Subachoque. El manual de 1848 no contempla ese botón. Es un botón de fabricación norteamericana que tiene una peculiaridad. Se encontraron 2 o 3 botones de este tipo. Son fabricados en Filadelfia. Y es el escudo de Colombia, pero en lugar del escudo de Colombia que conocemos en la actualidad, este tiene 3 astas de bandera en cada uno de los lados, a diferencia de las 2 astas de bandera que tiene el escudo actual. Este escudo con las 3 astas, valga la pena decirlo, solamente se utilizó entre 1858 y 1859. Motivo por el cual pudimos periodizar este botón. Sabemos que efectivamente corresponde al momento de la conflagración, pero como les comentaba, no está documentado en ninguna fuente. Lo único que nos dicen las fuentes es que el gobierno trajo equipos y municiones de los Estados Unidos, pero no nos decían ni qué tipo de equipos ni qué tipo de municiones. De tal forma que es importante contar con una colección amplia de referencia que nos permita conocer cuáles son los equipos y el armamento utilizado en cada uno de los periodos. Les traje un par de ejemplos, por ejemplo, de cartucheras. Como les comentaba, no son arqueológicas, son parte de colecciones de referencia. Esta es una cartuchera para general. Tiene las 3 estrellas, bastón y espada, que en principio correspondería al reglamento de 1848, ya que las 3 estrellas, el bastón y la espada, son los símbolos que van en las charreteras
las sombreras de los generales, pero en el reglamento de 1848 no está contemplada la existencia de la cartuchera para el uniforme de general. Y tenemos una cartuchera posterior, también de fabricación francesa, la anterior también era de fabricación francesa. En este caso, estamos viendo un escudo que se comenzó a utilizar en 1886, esta es una cartuchera que se utilizó posiblemente para la guerra de los 1010 y para el conflicto de 1895. Con esto quería pues concluir un poco una visión rápida de cuál es el tipo de armamento y el tipo de equipos militares con el que nos enfrentamos en este reto de la arqueología en campos de batalla. Voy a dejar un pequeño espacio por si hay preguntas o algo, pues desean hacer alguna pregunta, las podremos contestar en vivo. Muchas gracias, profesor Luis Daniel y profesor Carlos del Cairo, por su presentación. Ha sido muy, muy, muy interesante. Estos temas sobre arqueología de la guerra son realmente muy innovadores y hay muchísimas preguntas por aquí en el panel. No sé si ya notaron que hay más de 100 personas viendo la presentación y han recibido muchísimos elogios sobre este tema, que además es muy interesante tanto en el ámbito militar, de las ciencias militares, en el uso de las armas, pero también es muy pertinente para entender muchos aspectos relacionados con la cultura material militar, porque también permite una reflexión sobre el quehacer militar desde las ciencias militares y desde la antropología. Les voy a compartir algunas de las preguntas que aparecen por aquí. Una de ellas es la siguiente. ¿Hay algún proceso en curso para abordar el estudio del campo de batalla del combate de los molinos de Topagá y Gómez el 11 de julio de 1889? No, no es 1889, es 1819, los molinos de Topagá y Gámeza. Efectivamente es uno de los combates librados con anterioridad a las batallas de Pantano de Vargas y Puente de Boyacá. En este momento no hay ningún estudio pensado, sí se hizo una visita al campo de batalla. Sabemos de algunas piezas que han sido recuperadas por los habitantes de la zona. Este es básicamente un conflicto de infanterías en la que lo que esperaríamos encontrar fundamentalmente pues serían proyectiles esféricos, pero no sabemos, pues por el momento no se ha pensado en la realización de ningún trabajo en la zona. Sería muy interesante que alguno de nuestros alumnos en algún momento pensara en abordar este proyecto. Y Luis Daniel también. Discúlpeme. También quería leerles algunas de las intervenciones que hay aquí, que sobre todo son de felicitaciones. Tienen muchos admiradores en este momento. Muchas gracias, excelente exposición. Excelente trabajo, muy interesante, muchas gracias. Saludos desde Argentina. Para el profesor Luis Daniel hay una pregunta en particular y es, ¿qué bibliografía recomienda sobre el tema? Lectura básica, y la primera tal vez que hice yo también es el libro de Scotty Fox sobre la batalla de Lüttich-Bighorn, pero quisiera por supuesto recomendarles los dos libros que existen sobre, en el último puesto hay un capítulo de nosotros sobre la batalla de Pantano de Vargas. Tenemos también unos documentos muy interesantes de Glenn Ford, y hay un grupo en la Universidad de Glasgow, en Inglaterra, que se ha especializado en campos de batalla y que tiene una serie de guías
para abordar estos campos de batalla y cómo esto sería pues en cuanto a las metodologías y a las técnicas a emplear. Pero por otro lado, por supuesto, el arqueólogo militar tiene que hacer exactamente el mismo trabajo que hace el historiador, que es la revisión de fuentes primarias y secundarias con respecto al hecho de armas que le interese. Muchas gracias, Luis Daniel. Esta pregunta va dirigida sobre todo a Carlos del Cairo. Dice así: ¿existe en Colombia alguna reglamentación hoy día, no solo para la protección, sino para la preservación, conservación y exhibición de estas investigaciones? ¿Y quién tiene el dominio o propiedad de los hallazgos? Esa es una muy buena pregunta, muchas gracias. En efecto, se considera que todas estas evidencias hacen parte del patrimonio arqueológico de la nación. Por lo tanto, lo cobija el instrumento jurídico que está de todas maneras en la 138/2019 y evidentemente en la legislación colombiana. Per se, por ser patrimonio arqueológico, tiene ya un sistema de protección muy importante en el cual evidentemente está prohibido vender, destruir, heredar, intercambiar, bueno, todo este tipo de cosas. Es inembargable, imprescriptible, inalienable. Este patrimonio tiene una figura de protección. ¿Qué pasa en estos momentos? Que muchas veces se protege en algunos casos el contexto cuando realmente se puede identificar un montón de evidencias, pero cuando estamos acercándonos al tema de una arqueología de un campo de batalla, como lo veníamos diciendo, pues es fragmentado y muchas veces está inserto en una capa de un paisaje que ha sido utilizado por múltiples actores y en un rango cronológico muy largo. Y es en ese orden de ideas que, bueno, digamos, la evidencia arqueológica está protegida por esta ley, pero lo que se está buscando, así como lo hemos visto con el puente Boyacá, existen unos instrumentos jurídicos de protección de un contexto patrimonial, y en este caso es el campo del puente Boyacá. Entonces está el Plan Especial de Manejo y Protección, que es un instrumento jurídico que no solamente permite preservar y conservar esa evidencia, sino que de alguna u otra manera establece unos planes y unos programas que garanticen su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo en donde se integran las comunidades. En este sentido, sí es importante pensar, como lo decíamos, que la arqueología de la guerra y los campos de batalla, como lo estamos apuntando, es una arqueología que pretende ver desde un satélite toda la información para luego sí otorgarle esos valores patrimoniales y de alguna manera proteger esos sitios como lugares de memoria. Es una muy buena pregunta porque en términos de arqueología hay elementos hay instrumentos jurídicos que protegen los objetos. En términos de un campo de batalla estamos en ese trabajo de buscar las maneras y las estrategias para que el sitio se convierta en un lugar patrimonial y que se pueda preservar y proteger. Muchas gracias, profesor del Cairo, y muchas gracias a John Narváez por esta pregunta, porque realmente es muy pertinente, ya que la arqueología también tiene una característica de patrimonio que es muy importante tratar y que se maneja desde diversos mecanismos, por ejemplo, desde el ICANO, desde diferentes instituciones. Y hablando un poco de esta articulación institucional a estos lugares de patrimonio arqueológico, Laura nos hace otra pregunta que yo creo que podemos trabajar aquí, podemos contestar desde el centro de estudios y con las investigaciones que ustedes nos están mostrando. Y es la siguiente: ¿cuáles son los proyectos que se tienen desde la Universidad de Externado y el Centro de Estudios en esta área sobre la arqueología de la guerra? Bueno, hay varios. Es muy interesante y respondemos también. Colombia, nuestro territorio, tiene un potencial inimaginable, no sé si tristemente o felizmente, de guerras. Tristemente porque es inimaginable el potencial que hay de conflictos. Desde la época colonial, la época republicana y obviamente desde la época contemporánea, y falta todo un tema por trabajar en la época prehispánica. Desde la universidad con el centro de estudios hemos venido trabajando en varios proyectos porque lo que intentamos de alguna u otra manera es empezar a identificar esa cartografía de los campos de batalla desde una perspectiva arqueológica e histórica para comprender evidentemente todo este efecto, porque digamos, como lo decíamos, conflicto tras conflicto,
Confrontación bélica tras confrontación bélica apunta evidentemente a comprender el conflicto de una manera mucho más amplia y a través del tiempo. ¿Cuáles han sido esos cambios, esas modificaciones, esas transformaciones del conflicto y cómo se ve? Y en ese orden de ideas estamos trabajando en la batalla de Subachoque, estamos trabajando en ese paisaje fortificado de Cartagena de Indias, porque digamos hay una estratigrafía de campos de batalla marítimo-terrestre. Estamos empezando a trabajar en el campo de batalla de Garrapata, estamos aproximándonos a una arqueología y un estudio de la cultura material del conflicto de Corea, y además de la batalla Colombia-Perú en el 29 y 30. Entonces, digamos que estamos tratando de abordar varias perspectivas para empezar a comprender ese conflicto y cómo se ve desde la perspectiva arqueológica en la confrontación bélica. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Ha sido muy interesante. Aquí hay otra pregunta que pienso yo podría dar un panorama muy interesante, porque pienso que es una pregunta difícil, y es de Andrés Pérez. Es la siguiente: desde el punto de vista arqueológico, ¿cuál es el campo de batalla que más ha aportado a la academia y al entendimiento de la guerra? ¿En Colombia? O mejor dicho, en el mundo tal vez el primer trabajo que aportó una diferencia grandísima entre lo que se creía la historia tradicional y lo que realmente mostró la evidencia arqueológica es tal vez el campo de batalla de Lüttich-Bellhorn, en el que siempre fue representado dentro de la iconografía norteamericana como una última resistencia de Custer con todas sus tropas muy bien organizadas, pues en un círculo, y que simplemente son apabullados por 2.000 nativos de la coalición indígena o Oglala Sioux al mando de Caballo Loco, y resulta que la arqueología demostró que no era así. No hubo esa gran resistencia única en un único sitio, sino que por el contrario fue una dispersión de tropas, cada quien viendo a ver cómo se libraba. Se encuentran a partir de las vainillas, de los cartuchos recuperados, que se pudieron identificar como pertenecientes a varios de estos soldados. Se sabe porque el percutor, al percutir la aguja contra el fulminante, produce una huella, como cualquier huella digital, que es única e irrepetible. Entonces lo que sabemos es que, por el contrario, no existió ese gran círculo defensivo que plantea Custer, pues que se pensó en la historiografía tradicional, sino que hay una dispersión en la que cada quien estuvo en sálvese si puede, y que nos rompe un poco con el esquema de la historiografía tradicional, al demostrar en la evidencia en el terreno que no era la historia tal como le estaban contando. Por otro lado, tenemos otros ejemplos. En el pantano de Vargas hay un cambio de posiciones con respecto a la historiografía tradicional, en la que tradicionalmente hemos hablado de que Rondón asaltó a la caballería española por el Camino Real, derrotándola, pero curiosamente, al revisar nuevamente a los partícipes del hecho de armas, Antonio Bando, uno de sus partícipes, poco conocido, por cierto, por muchos historiadores, nos habla que no es Rondón el que hace la famosa carga de los lanceros en Pantano de Vargas, sino que Rondón ataca a la infantería española que baja del cerro, mientras que Infante y Carvajal, la caballería Infante y Carvajal, es la que ataca a la caballería realista. Entonces, esto también sería un cambio, digamos, importante en cuanto a la historiografía tradicional con respecto a lo que nos pueda presentar la evidencia arqueológica o nueva evidencia documental. Luis Daniel, Carlos, muchas gracias por su presentación. Realmente ha sido muy interesante las perspectivas teórico-metodológicas que se plantearon al inicio, sobre todo con el patrimonio y la nación, y sobre la interpretación del material metálico, que da una perspectiva de lo que hace la antropología al interpretar la cultura material.